Truong se detuvo de repente un shock que hizo que todos se preocuparan. Su último video no pudo ser lanzado como estaba planeado y la razón fue un problema de salud grave. Los fans de todas partes enviaron mensajes de apoyo esperando que superara pronto las dificultades. Sin embargo, en esos momentos difíciles, Tieu-nu, la compañera de Truong, no dejó de mantener la esperanza. Ella cree que aunque su amor enfrenta desafíos, llegará el día en que Truong regrese más fuerte y lleno de energía. Y cuando eso suceda, su historia de amor continuará más hermosa que nunca. No solo estamos esperando el regreso de Truong, sino también esos momentos dulces y emocionantes que él y Tieu-nu han creado juntos. No apartes la vista porque lo mejor está por venir. Esperemos su regreso y vivamos juntos esos videos llenos de emoción, esas historias aún por contar. Truong de repente tuvo que enfrentar un desafío de salud grave que nadie podría haber anticipado. Una mañana común comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y una fatiga inexplicable. Después de ir al hospital para hacerse un chequeo, el médico le dio una mala noticia. Truong tenía meningitis. Esta enfermedad le impidió continuar con su trabajo favorito, hacer videos y compartir historias creativas con su audiencia como había planeado. Cuando escuchó esta noticia, Truong no podía creerlo. Los días anteriores estaba en perfecto estado de salud y lleno de pasión por su trabajo creativo, pero ahora tenía que enfrentar un reto que no podía superar de inmediato por sí mismo. El dolor de cabeza, el cansancio y los síntomas que no podía describir con palabras, lo obligaron a detenerse a poner en pausa los proyectos que había estado preparando. Los fans de Truong, aquellos que lo han seguido desde los primeros días, se encontraron de repente en un estado de confusión. Siempre vieron a Truong como una persona llena de energía, alguien que nunca dejaba de crear y de inspirar a todos los que lo amaban. Sus videos siempre traían alegría, risas y mensajes positivos. Ahora, al enterarse de su enfermedad, muchos se sintieron perdidos, preocupados y conmovidos. Sin embargo, el ambiente negativo no duró mucho. La comunidad de seguidores de Truong rápidamente empezó a difundir mensajes de apoyo, esperando que se recuperara pronto. Los buenos deseos y los mensajes optimistas de quienes lo querían ayudaron a Truong a sentirse menos solo en este difícil momento. Aunque sus fans no podían estar físicamente a su lado, siempre lo seguían enviándole amor y motivación para superar la prueba. Día tras día, Truong luchaba contra el dolor y trataba de superar los efectos que la enfermedad le traía. Aunque no podía volver a trabajar de inmediato, mantenía un espíritu positivo con la esperanza de que pronto regresaría más fuerte que nunca. Truong creía que algún día, cuando su salud mejorara, podría retomar su trabajo favorito y continuar trayendo videos significativos y llenos de inspiración para todos aquellos que siempre lo acompañaron. Los seguidores de Truong también confiaban en él. Sabían que a pesar de las dificultades, Truong nunca se rendiría. Todos esperaban el día en que él se recuperara, y cuando eso sucediera volverían a disfrutar de los increíbles videos de un Truong lleno de energía y creatividad. A pesar de su salud debilitada, Truong no permitió que su pasión por el trabajo se viera afectada. La sensación de debilidad en su cuerpo no pudo disminuir el entusiasmo y la dedicación que sentía por su labor creativa. En los últimos días enfrentó un desafío difícil, pero en su corazón nunca dejó de nutrir la esperanza y la voluntad de luchar. Cuando la gente veía a Truong enfrentándose a la enfermedad, no solo veían a alguien luchando contra una enfermedad peligrosa, sino a una persona que siempre se mantenía firme ante las adversidades, con una resistencia que nunca se apagaba. Truong compartió en una breve publicación en redes sociales: "Cada desafío tiene su razón. Esta enfermedad es una dificultad temporal que debo superar, pero creo que cuando regrese seré más fuerte, más creativo, y lo más importante, seguiré compartiendo cosas maravillosas con ustedes". Esas sencillas palabras se convirtieron en una gran fuente de motivación no solo para Truong, sino para todos los que seguían su viaje.
A pesar de estar luchando con el dolor y la debilidad de su cuerpo, Trung mantenía una fuerte creencia de que todas las dificultades pasarían. No permitía que este desafío lo venciera. Sabía que la salud era importante, pero también entendía que su pasión y amor por su trabajo eran fundamentales en su vida. Por eso decidió convertir este reto en una motivación para ser más fuerte, superar las dificultades y regresar con más fuerza que nunca. No solo Trung, sino también aquellos que lo querían, no podían permanecer tranquilos. Amigos y seguidores le enviaron mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación. Los mensajes llenos de cariño y preocupación ayudaron a Trung a sentirse reconfortado, y él pudo sentir el amor de su comunidad. Los deseos de salud no fueron solo palabras vacías, sino un verdadero apoyo, una fortaleza espiritual que le permitió mantenerse firme en los momentos difíciles. Un amigo cercano de Trung compartió: "No importa qué dificultades enfrente, siempre creo que Trung las superará. Él es una persona fuerte, nunca se rinde. Todos estaremos siempre a su lado". Estas palabras no solo venían de amigos cercanos, sino también de seguidores que lo han acompañado durante mucho tiempo. No solo lo admiran por su talento, sino por su sinceridad y su esfuerzo constante en su trabajo. La comunidad de seguidores de Trung también expresó su preocupación y su deseo de que se recupere pronto. No solo esperan sus próximos videos, sino que también confían en que Trung superará este desafío, regresará a su pasión y continuará compartiendo historias llenas de inspiración. Cada mensaje de apoyo, cada deseo de salud, se convirtió en una motivación para que Trung continuara en su camino hacia la recuperación. Trung se dio cuenta de que en los momentos más difíciles, la preocupación y el amor de la gente es lo más valioso. Se sintió acompañado sabiendo que aquellos que lo querían siempre estaban a su lado, listos para apoyarlo y animarlo. Esas palabras de aliento se convirtieron en una luz que lo guiaba, ayudándolo a superar el dolor y dándole más fuerzas para enfrentar el desafío que tenía por delante. Aunque a veces se sintiera cansado y quisiera rendirse, el amor y la esperanza de su comunidad no le permitieron hacerlo. Trung se dio cuenta de que el aliento de los que lo rodean es una fuente de energía poderosa que no solo lo ayudaba a superar la enfermedad, sino que también le daba la fuerza para seguir persiguiendo sus sueños sin rendirse a mitad de camino. En cada mensaje de apoyo, en cada deseo de salud, Trung encontraba esperanza y fuerza para seguir luchando. Estas palabras no solo eran un aliento, sino una conexión entre él y aquellos que lo han apoyado en su camino profesional. Día tras día la salud de Trung mejoraba y él se volvía más decidido a no dejar que la enfermedad afectara su futuro. Sabía que cada desafío podía ser superado y con el apoyo de sus seres queridos, estaba seguro de que encontraría su camino nuevamente. Trung se sintió más ligero al saber que todos seguían esperando su regreso y prometió que no los defraudaría. Para Trung, esta enfermedad solo es un desafío temporal y no permitirá que detenga su pasión. Él cree que cuando se recupere, continuará creando, hará más videos y seguirá transmitiendo mensajes positivos a todos. Este tipo de pruebas no pueden detenerlo, solo lo hacen más fuerte, más resiliente y más creativo. Los mensajes de apoyo que Trung recibió no solo lo ayudaron a superar este desafío, sino que también le recordaron que la pasión y el amor por el trabajo siempre pueden guiarnos y ayudarnos a superar cualquier dificultad en la vida. Y Trung, con su amor por el trabajo, siempre se mantendrá firme ante cualquier tormenta. Durante los días en que Trung enfrentaba su grave enfermedad Tieu-nu, su compañera más cercana no podía dejar de pensar en la historia de amor que habían construido juntos. Aunque Trung tuvo que detener todas sus actividades, ella siempre estaba atenta a cada paso que él daba a su corazón. No podía separarse de esa persona tan importante para ella. Cada vez que pensaba en Trung, Tieu-nu sentía una creciente preocupación, pero al mismo tiempo también experimentaba una fuerte fe en el amor que se tenían el uno al otro.
Su historia de amor no era una relación simple, sino un largo viaje lleno de desafíos y momentos inolvidables. Juntos habían superado tantas dificultades, compartido alegrías y tristezas, y construido un vínculo sólido e irrompible. Aunque ahora Truong estaba enfrentando una gran prueba, Tieu-nu siempre creyó que su amor tendría un final feliz, un final que fuera digno de todo lo que se habían dado el uno al otro. Con un alma firme y llena de esperanza, Tieu-nu no dejaba de animar a Truong enviándole mensajes llenos de amor y aliento. Ella creía que el amor les ayudaría a superar esta enfermedad, y que cuando Truong se recuperara continuarían escribiendo la historia de amor que habían comenzado hace mucho tiempo. Cada palabra de aliento de Tieu-nu era una gran fuente de poder, una confianza infinita que ayudaba a Truong a sentirse acompañado en su proceso de recuperación. Aunque Truong no podía regresar inmediatamente a su trabajo ni a su vida diaria, Tieu-nu esperaba pacientemente. Sabía que estos desafíos eran solo temporales y que su amor les ayudaría a superar todo. Siempre le recordaba a Truong que aunque las cosas se pusieran difíciles, aún se tendrían el uno al otro y estarían siempre juntos sin importar cómo cambie el mundo exterior. Cada día Tieu-nu le enviaba mensajes de aliento a Truong, a veces con simples deseos pero suficientes para que él sintiera la fortaleza emocional de su increíble compañera. Ella no dejaba de confiar en el poder del amor, en la fortaleza de Truong y en un futuro brillante que ambos caminarían juntos. Tieu-nu creía que cuando Truong se recuperara podrían continuar con los planes y sueños que habían compartido. Y en ese momento su amor sería más fuerte que nunca porque habrían superado la prueba más grande de sus vidas. El amor no solo es acerca de los dulces momentos, sino también de la capacidad de superar juntos las dificultades y desafíos para construir un futuro hermoso. Tieu-nu había creído, y siempre creerá en eso. A pesar de que Truong tuvo que detener todas sus actividades creativas debido a su enfermedad inesperada, su audiencia y la de Tieu-nu nunca los olvidó. De hecho, esta interrupción hizo que el amor que los seguidores tenían por ambos se hiciera más fuerte y duradero. Truong y Tieu-nu habían construido una comunidad sólida donde los seguidores no solo eran simples espectadores, sino compañeros de viaje siempre dispuestos a esperar su regreso con todo el amor y la esperanza. En las redes sociales de Truong y Tieu-nu, el ambiente nunca estuvo en silencio. Los comentarios de apoyo y los deseos de bienestar seguían inundando las publicaciones como un flujo de amor que nunca se detiene. Cada mensaje, cada palabra de aliento se convirtió en un estímulo, brindando más fuerza a Truong y Tieu-nu durante esos días difíciles. Aunque Truong no podía regresar de inmediato a su trabajo, cada deseo, cada mensaje enviado, le daba una sensación de calor como si una gran comunidad estuviera caminando con él a través de este desafío. Los seguidores de Truong no solo seguían sus productos creativos, sino que también se preocupaban y se interesaban por su salud. No solo eran consumidores del contenido que Truong producía, sino también amigos dispuestos a compartir preocupaciones, alegrías y emociones genuinas. Los constantes deseos de pronta recuperación y palabras de aliento creaban una fuente infinita de motivación para que Truong sintiera que no estaba solo en su lucha contra la enfermedad. Tieu-nu, aunque también enfrentaba el desafío de hacer todo ella sola, mantenía su fe en el amor y en la capacidad de Truong para superar las dificultades. No dejaba de compartir historias sobre Truong, sobre los hermosos recuerdos que habían construido juntos y sobre el amor que habían cultivado. Estas historias no solo eran para Truong, sino también para la comunidad que los quería. Tieu-nu sabía que su audiencia siempre estaría ahí esperando el regreso de Truong y sentía la responsabilidad de mantener viva esa esperanza. Día tras día, los seguidores de Truong no dejaban de actualizarse sobre su situación y compartían su fe en su recuperación. Los comentarios en redes sociales no eran solo deseos de salud, sino también llamadas a la fortaleza diciéndole que todo se estabilizaría pronto y que él continuaría haciendo lo que ama.
Estas palabras de aliento formaron una barrera sólida que ayudó a Trung a sentirse más seguro de su capacidad para sanar. El amor de la comunidad hacia Trung y Teonu no solo se manifestó en palabras, sino también en acciones concretas. Muchos seguidores participaron en campañas de donación o simplemente compartieron información para ayudar a Trung durante esos días difíciles. Estas acciones no solo mostraban su cariño, sino también la sinceridad del apoyo que la comunidad les brindaba a ambos. No solo en las redes sociales, los seguidores de Trung también crearon grupos y foros para compartir mensajes positivos, creando un espacio acogedor, donde Trung podía sentir el cariño y el amor de todos. Siempre afirmaban que sin importar las dificultades que Trung enfrentara, él siempre sería una parte importante de sus corazones, y que siempre estarían a su lado incluso en los momentos más oscuros. Con los mejores deseos y alientos continuos, Trung y Teonu sentían la solidez del amor que su comunidad les brindaba, y en su corazón la fe en la recuperación y en un futuro brillante siempre estaba iluminada. Trung sabía que cuando se recuperara seguiría haciendo lo que ama, y la comunidad seguiría siendo una fuente de motivación para que creara hermosos videos llenos de emoción sobre el amor que habían capturado juntos. Estos videos no solo serían una obra creativa, sino también una prueba del amor duradero e incansable que Trung y Teonu se tienen el uno al otro junto con el apoyo incondicional de la comunidad que los quiere. La comunidad de seguidores, aunque no podía estar físicamente al lado de Trung, seguía siendo una parte esencial en su camino para superar la dificultad. Cuando Trung se recupere, cuando regrese a su trabajo, no será solo el regreso de un creador, sino el regreso de una hermosa historia de amor llena de inspiración y esperanza. Y todos aquellos que aman a Trung siempre estarán a su lado, observando cada paso en su viaje para continuar escribiendo esa maravillosa historia de amor que comenzaron juntos. A pesar de enfrentar un gran desafío de salud, Trung se prometió a sí mismo que no dejaría que esta enfermedad detuviera sus sueños y el amor que ha dedicado a lo largo de los años. Aunque tuvo que pausar su trabajo y los proyectos que había estado cultivando Trung, no permitió que se dejara vencer. Sabía que esto era solo un periodo difícil temporal y que regresaría más fuerte que nunca, listo para seguir compartiendo las hermosas y románticas historias de amor que él y Teonu habían construido juntos durante tanto tiempo. Cada día Trung dedicaba tiempo a recuperarse mientras mantenía su fe en el futuro, en el poder del amor y la esperanza. Sabía que las dificultades actuales eran solo una pequeña parte de un largo camino, y que al superar este desafío tendría más fuerzas para seguir escribiendo esas maravillosas historias. Se prometió a sí mismo que cuando se recuperara regresaría a su trabajo creativo, continuando con los videos llenos de amor, emociones y mensajes positivos que siempre había querido transmitir. Con su resiliencia, Trung no solo miraba el desafío inmediato, sino que también se enfocaba en el futuro con optimismo. Sabía que aunque tuviera que detenerse por un tiempo, su amor y sus sueños nunca se detendrían. Cada día de descanso era una oportunidad para recuperarse y prepararse para los próximos pasos. Y cuando regresara, lo haría con una energía renovada para continuar grabando esos momentos hermosos de amor y esperanza. Teonu, su compañera cercana siempre a su lado en todo momento, no dejaba de animarlo y confiar en su recuperación. Juntos habían construido una historia de amor inspiradora, y aunque tuvieran que descansar temporalmente, mantenían la fe en un futuro brillante. Teonu siempre creyó que cuando Trung se recuperara, continuarían escribiendo su historia, haciendo videos sobre amor y las hermosas historias que querían compartir con el mundo. Por eso Trung no solo miraba el presente, sino que también veía un futuro dulce. Se decía a sí mismo que aunque el camino por delante pudiera ser desafiante, nunca se rendiría. Sigamos atentos y esperemos los próximos videos donde el amor y la esperanza seguirán escribiendo nuevos capítulos llenos de dulzura.
Truong confiaba en que con el apoyo de Tieu-nu y todos los que lo querían juntos, superarían cualquier desafío y seguirían construyendo historias hermosas y llenas de emociones que harán que todos esperemos cada momento. Si te encantan las historias llenas de emoción, amor romántico y momentos inolvidables, no olvides seguir nuestro canal para no perderte ni un solo video. Acompáñanos en este viaje para descubrir las maravillosas historias de amor que Truong y Tieu-nu han construido juntos. Cada video es un regalo lleno de emociones donde el amor y la esperanza siempre están presentes. Nos encantaría recibir tus comentarios y opiniones. No dudes en dejar un comentario compartiendo tus pensamientos sobre cada historia que te traemos. Cada palabra de aliento y cariño es una gran motivación para que sigamos creando y ofreciendo productos con más significado. Dale like, comparte y no olvides activar la campanita para siempre estar al tanto de los nuevos videos que subimos. Gracias por acompañarnos en este camino.